Saludos, amados hermanos, que Yahweh les bendiga. Hoy estudiaremos sobre la doctrina de la Trinidad. Hoy estamos en compañía con el hermano Daniel Telles y su familia. Bueno, hermanos, Yahweh les bendiga en este día, tarde y noche, todos los que nos estén viendo. Vamos a tocar el tema de la Trinidad. Vamos a través de la Escritura, a abrirnos camino y enseñar si en verdad la Trinidad es una creencia bíblica o una creencia adoptada posteriormente, ¿verdad? Por el cristianismo católico, y de ahí pues que se fue extendiendo al cristianismo protestante más tarde también. Vamos a ir estudiando y vamos a ir dando pasajes bíblicos, cotejando con la Biblia y cotejando también con datos históricos para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también estamos aprendiendo, hermanos, en este camino hermoso que Yahweh nos ha dado, y pues queremos nosotros iluminarnos, ¿verdad? Y también pues ayudar a aquellos hermanos que quieren conocer la verdad, a que puedan también ellos pues ver estas cosas, y a través de este estudio pues nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? De las mentiras que hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? Y hemos heredado de todas estas instituciones religiosas y que ya vienen de tiempos antiguos. Así que vamos a dar comienzo a este estudio, y pues con el favor de Yahweh esperemos que sea de bendición y que sea de edificación para todos ustedes. Esto yo creo que nada más solamente va a ser una pequeña introducción, porque este tema es abarcador. En realidad este tema pues es para muchas horas, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a tener que dividirlo en 2 o 3 temas, si el Padre nos da la licencia de seguir estando haciendo estos videos aquí con nuestro hermano Álvaro. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con este pequeño estudio, y como ya dije hace un momento, que sea para la honra y gloria del Padre y para la edificación de todos los que estamos aquí presentes. Hermano Álvaro, adelante. Sí. Lo primero, hermano, el primero que como comentario que quería dejarles saber a los hermanos, que para comenzar, la palabra Trinidad ni siquiera está en la Santa Escritura. Eso es algo inventado, que lo agregan los líderes religiosos en sus prédicas y en sus doctrinas, pero eso no aparece en la Biblia. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no aparece. Entonces, el hermano y yo, con la ayuda de Yahweh, primeramente vamos a comenzar aclarando los versículos, los pasajes bíblicos que ellos utilizan para afirmar esa doctrina de la Trinidad, que en parte son pasajes bíblicos que están añadidos o mal traducidos. Entonces nosotros se lo vamos a explicar con varias versiones, con varias traducciones bíblicas y con datos históricos, como dijo el hermano Daniel. Entonces, pues el primer pasaje que vamos a introducirnos es en Primera de Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1, ese es el primer pasaje. Para este estudio vamos a utilizar 2 versiones bíblicas, la Reina Valera y la versión israelita nazarena. ¿De dónde viene la Reina Valera? La Reina Valera es una traducción que se ha traducido de los manuscritos griegos del siglo XII y del siglo XIV. Y la VIN, la versión israelita nazarena, es una versión que se ha traducido de la pechita aramea del siglo II y de los manuscritos del siglo IV, los manuscritos griegos, que son los más antiguos que hay. Porque todos los hermanos tienen que entender que hay muchísimas copias de manuscritos griegos. El Mesías vivió en el siglo I y hay copias de manuscritos griegos de lo que el Mesías dijo desde el siglo IV
hasta el siglo XIV. Entonces, ¿para qué fue necesario hacer toda esa copia? Si tienen en su mano la más antigua, es evidente que fue necesario para manipular las escrituras, hacer tanta copia de los mismos manuscritos y en el mismo idioma. Es evidente que es para una manipulación. Entonces, como ya lo he dicho, vamos a leer la carta de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo leeré en la Reina Valera, tal como está en la Reina Valera 1960. ¿Lo quiere poner en la pantalla, hermano, o lo lee de allá? Sí, vamos a ponerlo en la pantalla, sí. Reina Valera 1960. Así para que los hermanos puedan ver. Juan, capítulo 1. Aquí vemos. Leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Amén. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí comenzamos a ver la primera contradicción. Lo primero es que observamos que comenzando a leer el versículo nos dice que el verbo, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios o estaba con Dios. Luego dice que el verbo era Dios. Entonces ahí hay una contradicción, o era o estaba. ¿Cuál de las dos? Pero las dos a la misma vez no lo puede ser. También en el versículo 2 vemos que dice, este era en el principio con Dios, o que estaba en el principio con Dios. Esa es la primera contradicción. ¿Qué pasa con esta contradicción? La palabra Dios, la traducción de la palabra Dios en griego, Seos, viene de la palabra hebrea Elohim. ¿Qué significa la palabra Elohim? La palabra de Elohim significa poderoso. Entonces, cuando encontramos ese sentido de la palabra Elohim, entonces nosotros vamos a entender qué era lo que quería decir. Porque lo que los cristianos escuchan como Dios, cuando hablan de un Dios, ya ellos piensan que es el Dios todopoderoso, Yahweh, creador del cielo y la tierra. Y eso es algo contradictorio, porque sabemos que en 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo, refiriéndose al Satán, también lo llama Dios. Vemos que esa palabra no solamente se le aplica a Yahweh, sino también al Satán. ¿Por qué? Porque Satán es el poderoso de este siglo. También se le aplica a los jueces de Israel, que son Elohines. También los reyes son Elohim. Los ángeles son Elohim. ¿Por qué? Porque son poderosos. Así también el Mesías es un Elohim, el poder, que es poderoso, pero no es Yahweh. No es el todopoderoso, Elohim. Entonces, vamos a leer como está en la BIM. En la BIM, para que tenga más entendimiento. Esta es la traducción correcta de ese versículo. Dice, en el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Yahweh. Yahweh. Y el que es la palabra era poderoso. ¿Quién es la palabra? Yahushua. Yahushua era poderoso. Ustedes ven que aquí vemos cómo está la diferencia. La palabra, en el principio existía la palabra estaba con el Todopoderoso.
ese uno. Y la palabra era poderoso, la palabra. Y aquí vemos el versículo 2. Y la palabra, él estaba en el principio con el Todopoderoso. Ahí no hay contradicción. Ahí vemos una traducción clara, sin contradicción, sin error. Si me permite, hermano, para poder añadir algo más en el claro que esta, la traducción de la BIN, la versión israelita nazarena, está muy bien traducido. Pero también para explicarle a los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué fue esta mala traducción? En el griego, como dijo el hermano, para decir Elohim, ellos dicen Theos, y de ahí viene la palabra Dios. Hoy como se escucha, como lo escuchamos en todas las versiones, Dios. En el principio la palabra estaba con Dios. En el griego, para decir Dios, pero referirse a Dios Todopoderoso, ponen ahí un artículo indefinido definido, perdón, que viene siendo Hateos. Entonces el Hateos es cuando se refiere al Todopoderoso. Y cuando es Theos solamente se está refiriendo a algún rey o algún juez. De hecho, como dijo el hermano, hace un rato explicó que hasta el mismo diablo, Satanás, se le da ese título de Elohim o Theos también. Entonces, pero Theos, ahí solamente es uno. Y ese es el Todopoderoso. También en hebreo se dice Elohim. Elohim, y se refiere al Todopoderoso. Eso es como dijo el hermano, el Todopoderoso. Se refiere que ese es Yahweh. Y cuando dice poderoso, puede referirse a algún ángel, a alguna persona que tiene poder aquí en la tierra, porque un juez, ¿qué es lo que hace un juez aquí en la tierra? Él hace juicio. ¿Y qué puede hacer un juez con una persona? En el tiempo antiguo, en las manos de ese juez estaba la vida y la muerte de esa persona. Dígame usted si no era una persona que tenía poder en la tierra. Por supuesto, porque antes condenaban a muerte a las personas. Y como él era un juez, él era un Elohim en hebreo, un Theos en griego, o un Dios en español. ¿Verdad? Entonces, cuando le dice también Yahweh a Moisés, tú eres un Dios, en las traducciones Reina Valera, ¿sí quiere decir que él era Yahweh o que él era un Dios similar a Yahweh? Por supuesto que no. Lo que pasa es que en el contexto hebreo, Elohim no se refiere que él es un Dios, como el Todopoderoso, sino que Elohim se refiere a una persona con poder, una persona que tiene poder sobre otras personas. Y eso era lo que tenía Moisés. Y eso era lo que tenían los reyes de Israel, y eso era lo que tenían los sacerdotes y también el Sanedrín de Israel. Todos ellos eran Elohim. ¿Por qué? Porque tenían poder sobre las personas. De igual manera, ahora le podemos llamar a un juez, le podemos decir Elohim, o también le podemos decir, si queremos decirlo, traducirlo al español, Dios, pues está bien, pero para mí esa traducción no. Esa está mal, pero cuando usted habla, como un ejemplo, cuando cualquiera de nosotros habla de esa persona es un Dios, sí. La gente no entiende que esa persona es poderosa, la gente entiende como que esa persona es la divinidad. Exacto, lo que pasa es que la palabra Dios se ha traducido al español como Dios y no hay otra cosa, es Dios. No hay otra, sí, exactamente. Pero en el hebreo no, en el hebreo significa muchas cosas Elohim. No nada más se refiere al Todopoderoso, sino también se refiere, como ya dijimos hace un momento, se refiere a reyes, a ángeles, hasta el mismo enemigo y hasta los mismos demonios son Elohim porque tienen poder. Obviamente, son espíritus poderosos y también hay personas poderosas, ¿sí? Que tienen poder sobre otras personas. Entonces, ellos son poderosos y eso al hebreo se traduce Elohim. Pero Elohim solamente hay uno. Entonces, ¿cómo diría la versión? Ponga ahí, hermano, la versión original, como está escrito en el griego, porque sabemos que no hay hebreo, ¿verdad? En los escritos nazarenos. Se destruyeron todos en el año 70 y un poquito antes del año 70. Fueron quemados y destruidos. Y solamente lo que ahora tenemos es las traducciones en griego. Pero
estas traducciones en griego dan mucha luz también. Entonces, esto diría así. Lo voy a decir en español y nada más voy a agregar las palabras en griego, como debería decir a donde dice Dios. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con ha-theos. Y la palabra era Theos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya el último es solamente la palabra Theos. Vamos a ponerlo así. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso, como dice ahí. Y la palabra era divina, también se le puede agregar. En otras versiones dice eso, y es correcto, divino. Y también poderoso. Pero si se dan cuenta que hay una diferencia, todopoderoso y poderoso. ¿Por qué? Ahí esta versión sí hizo diferencia del artículo que le quitaron en la Reina Valera. En la Reina Valera ese artículo sí existe en el griego, pero cuando lo tradujeron al español ya no existe. Y no hicieron diferencia de esas dos palabras. Entonces a las dos se les puso como Dios, Dios. Pero hay una diferencia. Ese pequeño artículo hace la diferencia. El hateos. Ja es el artículo majestático que se le da al Todopoderoso como el Todopoderoso. Y el otro es solamente poderoso. Entonces ahí viene toda la confusión, donde las personas piensan que él es, que Jesucristo, como se conoce en la cristiandad, que su nombre verdadero también en hebreo es Yahushua o Yeshua o Yahshua también. Esos nombres son los nombres hebreos, no los nombres griegos que se les dieron después, ¿verdad? Y ya traducidos al español perdieron su esencia original, que no significa nada Jesús también. Pero eso es otro tema, hermanos, pero nada más es como para dar un poquito de luz sobre eso también. Pero sí, a consecuencia de esta mala traducción, ahora tenemos la confusión y también la creencia en todas las religiones, casi la mayoría, porque a excepción de algunas, ¿verdad? Que pues ellos creen que no es así, pero casi la mayoría creen que Jesucristo es Dios, hecho carne aquí en la tierra. Entonces, eso es una creencia pagana, babilónica, griega y romana y de otras índoles religiosas antiguas, pero paganas. Nada tiene que ver con lo hebreo. Por eso los judíos hoy en día no creen que el Mesías, Jesucristo, como lo conoce la cristiandad, sea el Mesías, porque dicen ellos que Dios no puede hacerse carne. Ellos lo tienen bien definido. Lo tienen bien definido, ¿por qué? Porque en los escritos antiguos, como le llama el cristianismo, el Viejo Testamento, es claro el Viejo Testamento, dice Yahweh uno es, y no hay dos ni tres, es uno nada más, uno nada más. Y ellos tienen bien definido ese concepto y ese texto en su contexto de quién es el Todopoderoso. Entonces, cuando usted le pone a un judío, mire, este es Jesucristo, si crees en él vas a ser salvo porque él es Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Entonces ellos ya se hacen para atrás. Dicen, yo no puedo creer eso porque la Torá o los antiguos escritos me dicen lo contrario a lo que tú me estás diciendo. ¿A quién le voy a creer más? ¿A ti o a la Biblia? Pues obviamente a la Biblia, y en eso tienen razón ellos, ¿verdad? En eso tienen razón ellos, hermanos. Amén, así mismo. Tenemos entonces, sí, dígame, hermano. Sí, entonces tenemos que indagar un poquito más. Ustedes pueden ir a los escritos griegos y van a ver esa pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia, el teos hace la diferencia del teos. Ahí está teos y teos. Están esas dos palabras, pero una con artículo y otra sin artículo. La que va sin artículo, esa se refiere al Mesías, y la que está con el artículo se refiere a nuestro Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Mesías también, que ahorita en unos momentos, después de que el hermano explique o que dé el siguiente versículo o el siguiente capítulo de otro libro, vamos a indagar más sobre esto para que vayamos abriéndonos camino y viendo más la luz, ¿verdad? Sobre todo esto de lo que estamos hablando. Hay otros versículos que también fueron mal traducidos, y eso es el problema que tenemos de la creencia de la Trinidad y la creencia de que Jesucristo es Dios. Adelante, hermano. Entonces, ahora vamos a ir a otro versículo, otro pasaje bíblico que ellos utilizan para afirmar esta doctrina, de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Lo vamos a leer en la Reina Valera primero.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo, versículo 7, perdón. Esto es lo que ellos utilizan para decir que sí, que son uno. Exacto. Primero dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primeramente, para hablar, esto es un versículo añadido. En los manuscritos del siglo IV griego no se encuentra y lo vamos a demostrar luego. Segundo, si no fuera añadido, esto no está diciendo que el Verbo y el Espíritu Santo es Dios, sino que son uno. Como un ejemplo, si no fuera añadido, supongamos que no fuera añadido, ¿qué dice en la Santa Escritura del hombre y la mujer? Que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán, ¿qué? Una sola carne. Entonces, el hombre cuando se une a la mujer es uno solo con la mujer. Pero eso no significa que el hombre es la mujer y que la mujer es el hombre. No, Literalmente no se unen así. exactamente, literalmente no se unen, sino que son uno en la forma de pensar, como en lo que persiguen, en la meta que siguen, Exacto. Es, en la convivencia, en el estilo de vida. Eso es, pero ahora vamos a demostrar que eso está añadido. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con una versión católica. Una versión católica que también es cristiana. la de Jerusalén. La de Jerusalén, exactamente. Vemos que esto no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque esto es una versión también traducida del siglo IV, no del siglo XII, como la Reina Valera. Miren lo que dice en el versículo 7, mírenlo ahí. Pues estos tres son los que dan testimonio, solamente eso, el agua, y después sigue el agua, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en lo mismo. Ya, eso es. Ahí no vemos que aparece lo que aparece en la Reina Valera en el versículo 7, que el Padre, el Espíritu y el Verbo son uno. No, eso no aparece ahí. Eso está añadido en los manuscritos del siglo XII y del siglo XIV. Y si todavía no le basta a los hermanos con nosotros mostrarle esta visión, vamos a ir al mismo códice sinaítico que es del siglo IV a buscar ese mismo versículo. Claro. En Google, códice sinaítico. Es un manuscrito griego del siglo IV. Amén. Entonces, primera de Juan. Y ahí aparece la foto. Si ustedes Claro. pueden ver, aparece la foto del manuscrito, del rollo, que tiene 400, tiene desde el año 400 hasta ahorita. Entonces, se imaginan ustedes, es una fuente confiable, ¿verdad? Aquí está. Nos damos cuenta que ahí no aparece ese versículo. Quiere decir que fue añadido posteriormente, ¿verdad? Pero aquí no me aparece en español, hermano. ¿Usted sabe hablar inglés? Amplíelo, por favor. No es muy difícil. Vamos a amplíelo porque no, Este era de Juan, capítulo 5, versículo 7. no alcanzo a ver, hermano. Si lo puede abrir. Déjeme ver. Ahí está. Ups, No, no estoy en el versículo correcto, no. no, no está. Ese es otro. Esa no es primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5.
No lo pone en español, nada, esa vaina. Perdón, hermano. Que no lo ponen en español. No, es que viene todo en inglés en el código sinaítico, pero bueno, también hay traductores para que lo puedan traducir los hermanos, los que no saben, y los que saben inglés, pues pueden, ¿Cómo que dice ahí, hermano, en el versículo 7? es que le mueve. Ahí. Ahí es que no me lo está poniendo nada, ese otro. Ese no es el versículo, hermano. Sí, ese no es versículo, porque ahí dice otra cosa. Sí, dice otra cosa. Sí, ese es otro versículo, tal vez sea de Juan, y no. Versículo 7. Ujú. Y ahora sí, míralo ahí. A ver, ábralo, por favor. Míralo ahí. Ah, mira que aquí me aparece en español. Primera de Juan, como lo vemos aquí, capítulo 5, versículo 7. Pero a ver, ahí parece, enseñe ¿cómo se llama? El documento original para que vean los hermanos. Sí, Sacan fotos y los guardan en archivos y usted puede cotejar que el rollo o el texto antiguo está ahí. Si sabe griego, usted lo va a poder leer en griego y va a cotejar lo que dice en español también. amén. Entonces Entonces, pasemos a donde está en español y lo vamos a leer para que veamos. Está en aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, aquí vemos que es lo mismo que está en la Biblia católica, que también es cristiana, porque los que dan testimonio son tres, solamente eso es que aparece. El manuscrito más antiguo, griego, Pero abajo dice cuáles son los que dan testimonio. Dice el así, espíritu. el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Exacto. ¿Y ¿Sí? por qué dice el espíritu, el agua y la sangre? Porque Juan, uno de los apóstoles del Mesías, él estuvo en la muerte del Mesías cuando fue atravesado con la lanza. Él vio por revelación del Padre cómo el espíritu del Mesías salía y él vio cómo salía la sangre y la sangre, digo, el agua y la sangre de su El, amén, así mismo es. esos son testigos, ¿verdad? Son que testigos, porque él dice, ahí abajo dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios, como lo está ahí, es mayor porque se movió, ¿verdad? Porque este es el testimonio de Dios, que él ha testificado acerca de su Hijo. Entonces está hablando del Mesías. Y de eso se trata. Amén, De eso se trata. amén, así mismo es. No de una Trinidad. Se trata del Mesías. Sí, entonces lo que vemos aquí, vuelvo y lo pongo para que los hermanos vean, lo que vemos aquí en la Reina Valera, eso es añadido. Eso no, mírelo ahí, el versículo 7, eso es añadido. Y lo que no saben los hermanos también, que eso fue intencionalmente, porque ¿de dónde pudieron sacar ese texto añadido? Si De no, los versículos, de los manuscritos del siglo XII y del siglo XIV. Por sí, eso es sí, lo que le expliqué. pero los que escribieron los del siglo XII, ¿de dónde sacaron eso? Entonces fue una añadidura intencional. Exactamente. Sí, Después los diferentes copistas pues ya lo recibieron de estos del siglo XII, pero antes de eso no existía ese versículo ahí. Entonces, esto fue intencionalmente, ¿para qué? Para para poder darle fuerza al dogma de la Trinidad. amén, así mismo es. Por eso que fue añadido. Entonces, ahí nos damos cuenta de esa añadidura y fue intencional, completamente, hermanos, porque ya los llevamos al Códex Sinaítico y ahí perfectamente no existe. Y es del siglo IV. Y estos son del siglo II, entonces, ¿cuál es más fiel? ¿El del siglo XII o el del siglo IV? Obviamente el del siglo IV, porque es un documento más antiguo que el del siglo XII. Y si no aparece en el del siglo IV, quiere decir que el del siglo XII fue añadido ese versículo. ¿Ok? Amén, así mismo es, hermano. Fácil de entender, hermanos. Y pues, otra vez, una exhortación a que ustedes puedan cotejarlo por ustedes mismos. Sí. Adelante, hermano. Ahora Entonces, continuamos con el que sigue. el siguiente versículo que también usan para eso es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén.
Sí, vamos a ver, 1 Timoteo. En Reina Valera, ¿verdad? Vamos a ver primero. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 16. Que este es un pasaje mal traducido. Mire, aquí está. No, también añadido. Sí, también es, este mal traducido. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí dicen los hermanos, el que se manifestó en carne fue Dios. Ahí está. Por eso, Ahí está, no sí, ahí está. Pero vamos a ver qué dice. ¿Qué dice la Biblia católica? Que también es una Biblia cristiana. Vamos a ver. Porque con lo mismo, pues, es por eso que uno tiene que verificar el par de versiones bíblicas y no solamente aferrarse a una sola, como han hecho lamentablemente nuestros hermanos, los cristianos, la mayoría. 16, aquí vemos. Sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Ahí dice él. ¿Usted ve? Ahí cambia la cosa. Ahí no dice Dios, ahí dice él. ¿Cuál es él? El Mesías. Ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. ¿Usted ve? Ahí cambia, porque aquí no está hablando de Dios que se está manifestando en carne, aquí está hablando de él. ¿Y quién es él? Yahoshua, o el Hijo de Dios. Es uno de los pasajes más fuertes que nuestros hermanos pentecosteses y los que creen en Trinidad le mencionan a uno. Y eso vemos que es una mala traducción y también una añadidura de la palabra Theos ahí, que eso no aparece. Y cómo también lo podemos comprobar en los manuscritos sinaíticos, que es algo neutral, lo vamos a ver también. Este es algo neutral. Mira. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver. Ahí sí lo amplía. Ese está en inglés. Pero vamos a leer. Ahora me lo pone. Déjame ver. Uy, ya se hizo. Ese es en español. Sí, pero aquí no está, es que yo ando. Timoteo 3. Primera de Timoteo, sí, ahí está. 3:16. Disculpen, hermano, que esto como alguna vez se falla. Sí, no hay problema. Ahí está, ahora sí, mira. Sí, aquí lo vemos. Mírenlo aquí. Aquí está, 16, mírenlo ahí. Lo voy a poner más grande para que lo vean, mira. Y confesadamente, grande es el misterio de la piedad. Él que se manifestó en carne, fue justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, tomado en gloria. ¿Sabe? Que ahí tampoco está la palabra Dios, ahí no está la palabra Dios. Eso está hablando de él. ¿Quién es él? Yahoshua, de quien está hablando. Y mírenlo aquí, que aquí está, aquí dice Dios, mírenlo ahí, el versículo 16, una añadidura y mal traducido. Sí. Entonces vemos que en lo que nuestros hermanos los cristianos se basan cuando hablan de Trinidad es en versículos mal traducidos y añadido.
no es algo totalmente confiable, no es algo sólido. Es como dice usted, hermano, es una doctrina que depende de un hilo. Como para decirle, hermano, ese versículo me lo mostraron a mí una vez, antes de usted darme la información del códice sinaítico. Me lo mostró un amigo y me dijo, refútame esto. Como dice, Dios fue manifestado en la carne. Yo le expliqué a él que no se trataba de Dios. ¿Por qué? Porque en otro pasaje me hablaba a mí de Yahushua, que es el Hijo de Dios, claramente. Pero no pude explicárselo tan claro como ahora, porque yo no tenía esa información de ese manuscrito, donde dice que es Él, no Dios. Sí, es refutable Hable. ese Incluso es refutable. cuando yo busqué en la Biblia católica, porque me agarró en el momento donde yo no había investigado eso ni nada. En el momento cuando uno no investiga ni nada, uno no sabe cómo refutar las cosas porque uno no ha investigado. Pero hasta en la misma Biblia católica uno se da cuenta que no está la palabra Dios. Claro. Incluso hay otras traducciones cristianas también, la testigo de Jehová, tampoco está la palabra Dios. Eso lo tienen ellos como una traducción blasfema solamente por esas cosas. Pero esa traducción es una de las mejores entre las cristianas. Sí, 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 sí. Sí, Claro, entonces, muchas traducciones son muy buenas, muy buenas. sí, Ese es el problema, hermano, donde se ve la intención ahí, la intención mala, donde él lo cambiaron por Dios. O sea, eso no fue una equivocación, eso fue intencional para poder otra vez apoyar el dogma de la Trinidad o el dogma de la divinidad del Mesías, sustancial con el Padre. Entonces, ahí vemos otra de las artimañas del enemigo para poder engañar al mundo, ¿verdad? Y poder seguir apoyando esa doctrina pagana que es la Trinidad. Entonces, si para los hermanos que son trinitarios, ¿cómo pueden refutar ustedes esto? O sea, ahí están los escritos del siglo IV del Sinaítico, el código Sinaítico. ¿Usted cómo va a refutar eso, hermano o hermana? Entonces póngase a pensar bien, y no nada más es esto, sino vamos a dar referencias de la Biblia a donde el Mesías, el mismo Mesías, los mismos apóstoles, ¿verdad? Lo reconocían como el Hijo de Dios, no que era Dios. Lo amén. reconocían como lo reconocían como el Mesías, no como Dios. Acordémonos de cuando cuando Jesucristo le pregunta a Juan, primeramente, ¿quién dice la gente? Pedro, perdón. Pedro le pregunta a Pedro, Jesucristo. A Pedro no, a los discípulos, el que responde es Pedro. Hablo en estos términos Jesucristo para que los hermanos nos entiendan, ¿verdad? Pero su nombre verdadero, vuelvo a repetir, es Yahushua, el nombre hebreo que se le dio a Miriam. Sí, dijo. Cuando ella se le apareció el ángel, ¿verdad? Cuando fue ella se le dio la noticia que ella iba a concebir, ¿verdad? Por parte del Espíritu Santo, y que su hijo se iba a llamar Yahushua, ¿verdad? Ahí fue donde se le dio el nombre en hebreo, no un nombre griego, ni tampoco un nombre españolizado como ya Jesús. Su nombre verdadero es Yahushua, no Jesucristo. Nada más para aclarar eso. Como estaba diciendo, ¿de qué estaba hablando, hermano? Discúlpame que se me fue el rollo con esto cuando quise dar. Sí, de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Oh, sí, 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 sí. Sí, que pues han tratado de darle fuerza a este dogma, ¿verdad? Trinitario. Pero como les volvemos a decir, hermanos, ustedes mismos pueden cotejar fuentes, las fuentes que son veraces. No hay mentira ahí. Si ustedes quieren abrir los ojos, ¿verdad? Y quieren adorar al verdadero Todopoderoso, al verdadero Dios, y quieren seguir al verdadero Mesías, entonces tienen que ustedes investigar. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y seguir creyendo en todas estas mentiras que nos han contado de tiempos antiguos. Ahora estamos
en la época de la informática, ¿verdad? Donde tenemos un sinfín de información a través de estos medios de la computadora, ¿verdad? Google, están muchas herramientas ahora donde podemos investigar y darnos cuenta históricamente, y ahorita como ya podemos entrar hasta ver los documentos antiguos online, no necesitamos ir a la biblioteca. Aquí tenemos todo en la misma computadora y ustedes mismos pueden darse cuenta y pueden cotejar todo lo que estamos diciendo, como el hermano y yo hemos investigado y nos hemos dado cuenta de esto. Aparte que tenemos maestros que nos han enseñado también. Asamblea de Yahweh Amén. Internacional, así se llama la asamblea. También después vamos a darles más información para los que quieran entrar a la asamblea y poder aprender más. Nosotros nada más les damos la introducción y en Asamblea de Yahweh Internacional ya nuestros maestros pues les dan ahora sí el platillo fuerte. Nosotros lo que les estamos dando es como papilla para que vayan empapándose de estas verdades escriturales, verdades históricas, ¿verdad? E ir dejando atrás pues toda esta basura, ¿verdad? Que hay muchas cosas buenas en el cristianismo. No estamos diciendo que el cristianismo es Es malo. todo malo. No, de ninguna manera. Nosotros respetamos mucho a nuestros hermanos cristianos. Lo que refutamos y lo que estamos en contra es en las falsas doctrinas en las que están llevando a todas estas personas. Y queremos sacar nosotros a través de este medio, a través de estos medios YouTube y todo lo que podamos alcanzar, ¿verdad? Porque somos instrumentos del Todopoderoso para abrir los ojos de las personas. Yo sé que muchas personas no nos van a creer a nosotros y nos van a ignorar, o muchos hasta van a hablar mal de nosotros. Pero no importa eso, hermanos. Nosotros lo que queremos, no que nos crean a nosotros, que le crean al Todopoderoso, que le crean a su Hijo. Porque el Hijo del Todopoderoso, a través del Hijo del Todopoderoso, es la única salvación que tenemos. Por Amén, eso, así mismo es. dice el Padre en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjense lo que dice, el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. No dice, de tal manera Dios amó al mundo que Él bajó, ¿verdad? Para darse a sí mismo y que toda la gente se salvara. No lo dice así, dice que dio a su Hijo. Y no está hablando de la segunda persona de la Trinidad, está hablando de una persona que es separada de Él. Es el Hijo. ¿Cómo puede ser un padre hijo y un hijo padre al mismo tiempo? Eso también Eso es algo loco. es algo loco, exactamente. O sea, Sí. también hay otra cosa, hay una matemática, hermanos. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 son 3. Pero en el cristianismo dicen, no, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Entonces hasta están desafiando la matemática. ¿Se imaginan ustedes? Están desafiando la lógica, claro. La lógica y la matemática. Sí. Y también otra cosa, como hermano, ¿para qué nosotros nos enfocamos tanto en pasajes confusos cuando tenemos pasajes claros, como el testimonio de Pedro, cuando el que usted mencionó, cuando Yahushua le dice, ¿quién dice que soy yo? Ellos dijo, unos decían que tú eres Juan, otros decían que tú eres Elías, otros decían que tú eres uno de los profetas, pero nadie dijo que él era Dios. Exacto. Y también otra cosa, y dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabes? Esa es la base, esa es la clave. Todos los apóstoles dieron testimonio de qué? De que era el Hijo del Dios Altísimo. Exacto, ninguno dijo tú eres Dios. Nunca. Sí, y no dijo tú eres Dios, nunca, eso se vio, eso no se vio. Entonces, otro pasaje que ellos usan también para reforzar esta doctrina es Mateo capítulo 28 versículo 19, la fórmula de nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Yahushua vamos a ver el mandato en la Reina Valera, vamos a ver. En la Reina Valera vamos a ver mandatos que Yahushua le da a los discípulos. Reina Valera.
Mateo, capítulo 28, Sí. versículo 19. Miren, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí dicen ellos, esa es la Trinidad. Pero primeramente, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? No hay nombre del Espíritu Santo. Que se llama Espíritu de Santidad. Es una cualidad, que el Espíritu es de santidad. O que el Espíritu Santo es que el Espíritu es santo. No es un nombre, es una cualidad. El Espíritu Santo no se le menciona ningún nombre. ¿Por qué no se le menciona ningún nombre? Porque el Espíritu Santo es algo que emana del Padre. Amén. Siempre que vemos al apóstol Pablo, a cualquiera en las Escrituras, hablando del Espíritu Santo, dice el Espíritu del Espíritu de Santidad del Padre, que es de Yahweh. No es que aparte de Yahweh ni independiente, no, que es de Yahweh, que Dios dio, el Espíritu de Dios, como los cristianos le llaman. También vamos a ver cómo la misma Reina Valera vomita este mandato, porque si este mandato, eso es añadido, porque si este mandato fuera real, los apóstoles, ¿qué hubiesen hecho, amado hermano? Claro. Lo que mandó el Mesías, ¿verdad? Ellos no se hubiesen atrevido a contradecir un mandato directo del Mesías. Ninguno. Entonces vamos a ver en qué nombre bautizaba a Pedro. Bueno, en la misma Reina Valera. En Hechos, capítulo 10. Versículo 46 y 48. Dice, porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban, como que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús, como conoce la cristiandad. ¿En qué nombre fue que Pedro mandó a bautizar? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo? No, en el nombre de Yahoshua. Solamente uno, Yahoshua, en el nombre de Yahoshua. Exactamente. Y luego, Sí. no nada más ese pasaje bíblico está en el libro de los Hechos. Hay Pablo y todos los apóstoles. El único pasaje que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el que está en Mateo. Es que está exactamente. Quiere decir que ese pasaje fue añadido, porque en todos los demás versículos del Nuevo Testamento nada más dice bautícenlos en el nombre del Mesías. En el nombre. Amén. Como en el capítulo de Hechos, versículo 38, también vemos otro pasaje que también habla del nombre del Mesías. No del nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. No, eso fue añadido por Roma. Esto fue añadido nada más en ciertas partes del Nuevo Testamento, 2 o 3 pasajes para poder sustentar y poder darle apoyo a esta falsa doctrina o a este dogma que es la Trinidad. Pero amén. No contaban de que había otros pasajes que refutaban ese pasaje o esos pasajes. Ahora claro. ya vimos las añadiduras, ya vimos las malas traducciones y hemos visto, ¿verdad? Con pruebas de que todo lo que dice en estos versículos no están en los originales. No están. Amén. No existen. Como vemos en este pasaje bíblico de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que también habla Pedro, y le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Aquí vemos como Pedro habla el don del Espíritu de Santidad. No es la persona del Espíritu Santo. Debe que eso es algo también importante. El Espíritu Santo no es una persona. Ese es otro tema, pero sí, el Es Espíritu tema, Santo. pero como estoy inyectando este pensamiento, porque también eso es parte de la Trinidad. También Claro. por eso es otro tema, porque es algo bien complejo también, porque eso ya hay que hacer otro tema, nada más hablando del Espíritu de Santidad. ¿Sabes? Sí. Entonces aquí vemos también que Pedro no lleva a cabo esa fórmula que supuestamente el Mesías le mandó, ese mandato directo de la fórmula del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. No, ellos no lo toman en cuenta. Y si alguien dice, no, nada más fue Pedro. No, nada más no fue Pedro, también Pablo. En el capítulo 19, también Pablo, el amado Pablo de los pentecosteses. ¿Sabes? Pero que ellos nada más le hacen caso a Pablo en algo que le conviene, y en lo que no le conviene ya no es el amado Pablo. Entonces aquí vemos, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Clarísimo, Ahí también, más claro ni nada. sí, ahí también está el testimonio de Pablo. ¿En qué nombre bautizaba Pablo? ¿O mandaba bautizar? En el nombre de Jesús, como lo conoce la cristiandad. Claro, exactamente, así mismo es, hermano, y pues son pasajes bíblicos contundentes que no pueden refutar, ¿verdad? Nadie, o que están mal traducidos o que usted los va a ver en otras traducciones diferentes. No, ese es de la misma Reina Valera. La misma Reina Valera, que tiene pasajes mal traducidos y añadidos, también en otros pasajes, como en el libro de los Hechos, que el hermano ya mostró, está bien escrito, bien traducido, ¿verdad? Entonces estamos viendo que en los pasajes anteriores a son añadidos o malas traducciones, ¿verdad? Tal vez fueron malintencionadas o no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no están ahí, no están en los originales. En el original no existen tal Trinidad, no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existe el Hijo, sí, el Hijo de Yahweh, el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios, y existe el Todopoderoso, sí, pero no son dos personas o tres personas en uno. Son diferentes. El Hijo fue enviado para perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu de Santidad es una influencia que nos ayuda a caminar en el camino de Yahweh, que nos ayuda a hacer las cosas bien, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a ver las cosas de la manera correcta. Ese es el Espíritu de Santidad. Se puede manifestar de muchísimas formas, pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero a nosotros se nos manifiesta de la manera para que veamos las cosas, el camino de Yahweh de la manera más correcta. El Espíritu de Santidad de eso se trata, es el que nos guía, es nuestro ayudador, dijo el Mesías. Él es el ayudador. Es una influencia que Yahweh nos da para que nosotros caminemos correctamente en ese camino, que es el camino de su verdad y de su justicia. Es el que nos da discernimiento, ¿verdad? Pero no es una persona. Ahora vemos en el ámbito cristiano, en muchas partes, porque yo fui cristiano, y le oraban o le rezaban al Espíritu de Santidad como si fuera una persona. Espíritu de Santidad, te pedimos esto, te pedimos el otro. Y en realidad, pues el Espíritu de Santidad simplemente viene siendo, es una influencia de parte del Padre, pero no es el Padre, ¿sí? Ni tampoco Mesías es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Padre es el Mesías. El Mesías es el... Sí. Como hablando como un lenguaje sencillo, el Espíritu Santo es algo que emana de Padre. ¿Sabes? Porque recordemos que yo Mesías, cuando le estaba hablando a la mujer del pozo, a la samaritana, dijo, Dios es espíritu y verdad. Y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Sí, entonces el Espíritu de Santidad es una fuerza del Padre.
como ¿por qué que la blasfemia contra el Espíritu y Santidad no es perdonada? Porque el que blasfema del Espíritu y Santidad está blasfemando directamente del Padre también, porque ¿quién es que lo manda? El Padre. ¿Quién es que lo conduce? El Padre. ¿Quién es de quién es esa fuerza? Del Padre. Pero no es una persona, como ellos dicen. Exacto. Esta es una Como inyecciones, eso ya vamos a tener que dejarlo, eso del Espíritu Santo vamos a aplicarlo mejor, con más base bíblica en otro tema, porque si no, sí, porque si no, como, continuar para sí, sobre lo que es la Trinidad o sobre quién es en realidad, cuál es la divinidad de nuestro Mesías y quién es el Padre. O sea, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Y nos vamos a dar cuenta. voy a leer de la misma Reina Valera. Sí, Reina Valera, vamos, Reina Valera para que vean los hermanos. Sí. Esta es la base de todo. Yahweh Todopoderoso, Dios como lo conocen, su nombre verdadero Yahweh, ¿verdad? Le dio estas leyes a Moisés, ¿verdad? Capítulo 4. Versículo 12. Aquí está. Ok. 4, versículo 12, por favor. 12. Sí. Ok, ahí está. Y dice, habló Jehová. Así es la traducción de Reina Valera. Vamos a ponerle Yahweh. Habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Sí te dan cuenta? Y les anunció el pacto, el cual os mandó a poner por obra, los 10 mandamientos. Eso es lo que nos mandó, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? Dicen, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de forma de hombre, ni de forma de mujer. Estoy citando de Éxodo 20. Pero eso es lo que nos mandó, y no nada más a los israelitas, a todos los que creamos en él. Dice que él no se apareció en ninguna figura, sino en medio del fuego, ¿verdad? Y vamos a seguir. También me mandó en aquel que les enseñara. Adelante, hermano, por abajo, por favor, para poder seguir leyendo. Aquí. Poner los lentes. También a mí me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Advertencia contra la idolatría. Guardar pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego. Fíjense, ¿se dan cuenta? El Todopoderoso está poniendo ahí muy claro lo que él es. Él dijo, yo no soy ninguna figura, a mí no me confundan con nadie, no me confundan con figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire. Pues dicen, bueno, mira, ahí dice animal, pero no dice de hombre. Vamos a ver si no dice de hombre. El versículo 16. Ahí está, versículo 16, perdón. Para que no os corrompáis. O sea, para que no, tu mente no se corrompa, te está diciendo. Para que no te hagas escultura o imagen o figura alguna, efigie de varón o hembra. O sea, que él no tiene figura de hombre ni de mujer. Él es un espíritu superpoderoso. Lo dice, él es fuego. Allá arriba lo leímos. Y ahorita lo vamos a volver ¿cómo se llama? A cotejar en otro versículo de aquí mismo. Dice, figura de animal o de algo que esté en la tierra, o figura de ave, algo que esté alada, que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. Porque dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todos los ejércitos del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a ustedes, Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas pueblo de su heredad en este día. Ahora, Amén. vamos fíjense,
ya no vamos a seguir leyendo porque está largo el pasaje, pero vamos al capítulo 15 y fíjense lo que dice. Digo, perdón, hermano, al versículo de este mismo, el versículo 15. Oh, sí, ya lo leímos, ¿verdad? Ese. Sí. Sí. Entonces, pero fíjense, yo tengo esta versión de la VIN, me encanta a mí porque esta lo pone más definido. Dice, por su propio bien, pues tengan mucho cuidado, ya que no vieron forma cuando Yahweh su poderoso les habló desde el fuego en Joreb, de no actuar perversamente y hacerse una imagen esculpida semejante de cualquier figura. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que el Padre nos advierte que no actuemos de esa manera. Cuando Y nosotros... también incluso aquí define en figura de varón o hembra y también de cualquier animal. Entonces Yahweh no es un hombre como nosotros, ni es una mujer, ni es ni como en figura de ningún animal. Entonces aquí vemos claramente como no podemos decir que ya que Jesús, como conoce la cristiandad, es Dios, porque ya ahí le estamos añadiendo una figura a Dios. Lo estamos comparando con un hombre. Y ellos mismos citan un pasaje bíblico que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabes? Ahí lo dice claro eso, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Yahushua fue y es hombre, ¿sabes? Y también es hijo de la Virgen María, Amén. de la que Es fue hijo de virgen hombre, hijo de María. de mujer, perdón, sí. Sí, Hijo de mujer, Yahweh es hijo de mujer. entonces Y es Yahweh no es hombre. hijo de mujer. Yahweh siempre existió y siempre existirá. Exacto. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que a quién le voy a creer si Yahweh al principio me está advirtiendo a mí que yo tenga cuidado de no imaginarme de que él es hombre o mujer o algún animal al lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Claro que no, en estos tiempos se le dio imagen de hombre, pero estamos faltando a ese mandamiento, hermanos. El mandamiento dice que no te imagines que él es ningún hombre o ninguna mujer. Es claro en este pasaje. ¿Cómo vamos a echar a la basura este pasaje bíblico? Y porque añadieron ciertos pasajes como los que ya vimos ahorita, que ya cotejamos con las versiones y también con el código sinaítico, que no nos deja mentir, y añadir esas para sustentar esos dogmas o esas doctrinas, ¿verdad? De que Dios fue hombre o de que Jesucristo es Dios, es contradecir esto que está aquí escrito al principio de las leyes del Todopoderoso. El Padre no se contradice. Eso sí se los digo, no se contradice. Él dijo, no actúen perversamente, de hacerse o de imaginarse al Todopoderoso en forma de hombre. Él es claro en eso, ¿cierto, hermano? Amén, hermano. Y también que algunos hermanos dicen, no, eso es Antiguo Testamento, ya eso no vale. Pero también Juan dice lo mismo en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a buscarlo en la Reina Valera, que también dice lo mismo, que nadie ha visto a Dios, jamás, nadie lo ha visto. Vamos a ver, usted verá. La misma Reina Valera, vamos al Nuevo Testamento, Primera de Juan, es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 a 15, dice, nadie, mire, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Se ve? Y Juan, estamos hablando de Juan, el discípulo amado del Mesías, que comió y anduvo con el Mesías, que vio al Mesías todos los días que estuvo aquí en la tierra. ¿Sabe? Y él dice que nadie ha visto a Dios jamás. ¿Sabe? Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Usted ve, hermano, la frase de su espíritu. Que nos dio de su espíritu, una parte de su espíritu. ¿Usted ve?
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo, el Salvador del mundo. Mire, todo aquel que confiese, para que vean que esto es algo claro, en la Reina Valera, hermano, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bien, hermano. Sí. Todo aquel que confiese que Jesús es ¿quién? Su Hijo. El Hijo de Dios. No hay que confesar que Jesús es Dios. Él es Dios, ¿no? Dice que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, así mismo es. Claro, y como dijo el hermano Juan, él es uno de los apóstoles del Mesías. Él caminó con el Mesías, lo abrazó, lo palpó, comió con él. Y él mismo dice que nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo está eso? ¿En qué estamos? ¿Que Jesús es Dios o no es Dios? Pues claro que no, porque el mismo apóstol Juan lo está confirmando. Él caminó con Jesús, sí. Él comió con Jesús, sí. Él vio cómo murió en el Gólgota, sí. De hecho, te aseguro que hasta él ayudó a cargarlo para llevarlo a la tumba y ponerlo adentro de la tumba y ayudó a todo, a preparar el cuerpo junto con las damas, María Magdalena y María su mamá y algunos otros hermanos del Mesías que estaban ahí. Estoy seguro de eso. Ellos lo vieron, lo palparon, caminaron con él, platicaron con él, comieron con él. Pero el mismo Juan está confirmando algo que no puede ser refutado, que nadie ha visto a Elohim jamás o a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero fíjense, él sí conoció a Dios más arriba y dice que Dios, el Todopoderoso, perdón, más abajo lo dice ahí, lo confirma que Dios, ¿verdad? Mandó a su Hijo, ¿para qué? Para salvación de todos nosotros. Y el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, el Todopoderoso permanece en esa persona y Dios en él. Entonces, imagina, si nosotros estamos pensando que Él es Dios, quiere decir que Dios no permanece en nosotros. Amén, así mismo es. Si nosotros pensamos que Jesús es Dios, Dios no puede permanecer en nosotros. Porque para Dios permanecer en nosotros tenemos que tener claro que Yahoshua es el Hijo de Dios. Ese es el requisito. Y tanto así, hermano, que en la oración de Juan, capítulo 17, cuando el Mesías le pide a Yahweh, oh Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas. Él también dice, esta es la salvación, que te conozcan a ti como único Dios y al Cristo a quien tú has enviado, o al Mesías tu enviado. Esa es la salvación, que lo conozcan a Yahweh como único Dios y al Mesías como su enviado, a Yahoshua. Esa es la salvación. Por eso es que, hermanos, no se dejen engañar. La salvación no depende de que usted diga que Jesús es Dios. La salvación depende de que usted acepte a Yahoshua como Hijo de Dios. Amén. Así es. Claro. Amén. Así mismo. También nos podemos ir otra vez al Antiguo Testamento. Claro, hermano. Deuteronomio 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 4. ¿Y qué dice ahí? Vamos a leerlo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Es. Uno, no dos Uno. ni tres. Así No mismo es. Esa es una matemática lógica, es uno. En el hebreo dice, Shema Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh Echad. Y la palabra Echad en el hebreo significa único. Único. Quiere decir que único es solamente uno, no hay otro. No hay otro fuera de él. Cuando usted le agrega uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya son tres. Entonces ya se perdió el Ejad aquí, ya se perdió el uno. Ya no es uno, ya son tres, porque volvemos a decir, la matemática es lógica. Uno más uno son tres. Incluso, hermano, que esto mismo es que Mesías cita cuando el fariseo le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento?
Y dice, el mayor mandamiento es, escucha a Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es, amarás a Yahweh tu Elohim con todo, míralo aquí, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, semejante a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la palabra que el Mesías cita, es uno. Amén. Sí. Amén. Así mismo es, hermano. Entonces, vemos ya con lo que hemos estudiado, la introducción y los datos históricos, bueno, no, con el dato del códex sinaítico, el código sinaítico, yo creo que es más que contundente, hermanos, para que ustedes puedan cambiar su opinión sobre la Trinidad. Y también, hermanos, quiero recomendarles este libro si quieren ustedes indagar un poco más En la cámara. sobre este tema, este libro, El Enigma de la Trinidad, por nuestro hermano José Álvarez. Pueden ver ahí, José Álvarez, ¿verdad? José Álvarez, déjenme ver la introducción. Aquí está. Es la... Ustedes pueden ir online a Amazon y pueden encontrar este libro, El Enigma de la Trinidad. Y ustedes van a encontrar aquí datos históricos, referencias bíblicas, todo lo que ustedes quieren saber sobre este tema, y se van a dar cuenta del gran engaño que nos ha hecho la gran ramera, la bestia y la gran ramera, que han engañado y han emborrachado con el vino de su prostitución a todos nuestros hermanos, y también nosotros en algún momento estuvimos emborrachados por ese vino de esa prostituta, la gran ramera, ¿verdad? Enseñándonos todas estas herejías, abominaciones ante los ojos del Todopoderoso, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes esto para que no para condenar a ningún hermano, ni siquiera a la Iglesia Católica, sino para que abran sus ojos, hermanos, y vean estas grandes verdades que nos van a hacer mejores siervos del Todopoderoso, mejores servidores de Yahweh. Si queremos servir a Yahweh, yo sé que todos ustedes quieren servir al Padre de todo corazón, pero el Padre Todopoderoso, y dice la Biblia que quiere adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Amén. No podemos adorar al Padre en error, porque Yahweh no quiere que le adoren en el error. Yahweh no quiere que le adoremos en lo que nosotros pensemos que está bien. No, en lo que Él diga. Lo que nosotros pensemos no importa. Lo que importa es lo que Yahweh diga. Amén. Mire, para poderles dar un ejemplo, vamos al libro de Levítico 10, por favor. Levítico 10. Vamos a ver. Hablando sobre la adoración genuina o la adoración que no es verdadera ante el Yahweh. ¿Cómo es que el Todopoderoso va a actuar contra todas estas personas? Así como actuó con los hijos de Aarón. Dice, ahora bien, dice, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, trajeron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y le pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él no les había mandado. Fíjate nomás. ¿Qué hicieron los hijos de Aarón? Dice que llevaron ofrenda a Yahweh, o incienso, perdón, y ofrecieron a Yahweh. Fíjense a quién se lo llevaban, a Yahweh. ¿Era el Todopoderoso? Sí. Pero era un fuego extraño que no les había mandado Yahweh. ¿Y qué pasó con ellos? Y salió un fuego de Yahweh y los consumió. Así murieron a instancias de Yahweh. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces nuestra adoración, nosotros pensamos que es genuina. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos,
Vamos a meditar a ver si esa adoración en verdad es una adoración genuina o es un fuego extraño. Aunque Amén. sea Yahweh, aunque sea Yahweh, ¿qué pasa? En el día, No en es el la día de la petición. venida, en el día de la venida del Todopoderoso a través de Yahushua, su Hijo amado, va a salir un fuego de Yahweh y van a ser consumidos todos los que hicieron cosas abominables en contra de él, en adoración, en todo. Porque cuando adoramos al Padre con fuego extraño, eso no es aceptable ante los ojos de Yahweh. Hay una palabra en la Biblia que dice que Yahweh es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Él no Y, cambia. amén. Y los hermanos cristianos también citan eso mucho, hermano. Ellos lo saben. Hermanos, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A los hombres o al Todopoderoso? Vamos a meditar en eso. Vamos a ponernos a meditar. Sí. Meditemos, pidamos a Yahweh en oración a que nos dé el espíritu de discernimiento para poder comprender y discernir todas estas cosas y poder colar el mosquito, ¿verdad? Poderlo colar y poder ver estas realidades escriturales, hermanos. Son realidades escriturales, tanto históricas, ¿verdad? Ya lo comprobamos con la escritura, ya lo comprobamos con el código sinaítico. Porque como dice, como lo dijo el Mesías a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Sí, sí. Como que ha pasado con nuestros hermanos los cristianos que han colado lo de las imágenes de María y todas esas cosas, pero se han tragado tan gran camello como es la Trinidad. Amén. Sí. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos apiaron el muñeco de la cruz, pero siguen venerando el mismo muñeco en su pensamiento y siguen venerando a la misma cruz. Amén. Ese es el gran problema del cristianismo, ¿verdad? Y yo sé que los hermanos cristianos no tienen la culpa de estas enseñanzas. Han sido enseñadas de todas estas religiones que pues ya traen estas enseñanzas de tiempos antiguos. No de ayer, sino de algún cientos de años atrás, ¿verdad? Desde que nació la Iglesia Católica en el 325. Desde que nació la Iglesia Católica, ahí en el 325, desde ahí se empezó a distorsionar la verdadera fe y el verdadero camino de Yahweh. El camino de su verdad y de su justicia se empezó a distorsionar de tal manera que ahora, como hoy lo conocemos, eso es el resultado de toda esta mala interpretación y de todas estas añadiduras y de muchas cosas más que a lo mejor no sabemos, pero que el Padre lo dejó así para que, como dice en el libro de Daniel, que solamente los entendidos entenderán. Amén. Los impíos procederán impíamente. Entonces nosotros queremos que todos procedamos conforme a la voluntad de Yahweh, no conforme a nuestros corazones o a lo que nos han dicho o a nuestras tradiciones. Nosotros no venimos a agradar a hombres, venimos a agradar al Padre. Si usted quiere agradar al Padre, hermano o hermana, usted necesita salir de Babilonia. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, salgan de Babilonia, pueblo mío, y no participen de sus abominaciones. Amén. Es importante eso, hermanos, para cada uno de nosotros, para cada creyente, que podamos salir de Babilonia, es indagar, estudiar y ver cuál es la verdadera adoración, ver cuál es el camino correcto que debemos de tomar. Todos queremos adorar al Padre, lo sé muy bien, pero hay que indagar, hay que investigar para saber cómo el Padre quiere que lo adoremos, cómo quiere que sea la adoración hacia Él, si en el domingo, en el sábado, con comida sucia, inmunda, con nombres falsos, con doctrinas que no son las que Él nos dijo, con fiestas que tampoco Él nos mandó a celebrar. Esa es la adoración verdadera. Pongámonos a meditar en eso y vamos a encontrar que el Padre nada de eso ha mandado, nada de eso ha mandado. El Padre mandó adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo debe de hacerlo? Como está escrito en este libro, hermanos. Este libro, las Santas Escrituras, ahí está escrito cómo quiere el Padre que le adoremos. Y
Si lo hacemos de esa manera, vamos por buen camino. Y aún así, dice Pablo, que no dejemos que el enemigo nos arrebate nuestro galardón, la corona que Yahweh ya nos tiene reservadas para aquel día. Porque aún así, estando en el camino correcto, el enemigo está al acecho para destruirnos. Más todavía que los que están en confusión, porque si nosotros ya conocemos la verdad, debemos de caminar todavía mucho más apegados y afianzados a nuestro Padre Todopoderoso y a su Hijo Yahushua. Amén, así mismo es. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Queremos compartir más. En el próximo tema, como dijimos. Para terminar, como le quería darle otro pasaje bíblico ya para cerrar, amado hermano. Pero sí, como usted dijo, vamos a dejarlo aquí porque ya el tema ha sido muy largo ya. Vamos a hacer otro tema con lo mismo de la Trinidad. Pero ahora en el siguiente programa, en el siguiente tema, vamos a abrir vamos a leer textos de Pablo, de Juan, del mismo Mesías, a donde ellos hablaban que el Mesías era el Hijo del Todopoderoso. Amén. Vamos a seguir dando toda esa información, esos versículos, y el mismo Mesías, cómo se sujetaba al Padre, cómo él mismo se sujetaba al Todopoderoso para que el Padre le dijera lo que él tenía que hacer. Él mismo se sujetó a Yahweh. Pero todo eso lo vamos a ver en el siguiente programa. El Todopoderoso nos dé la oportunidad. Así que vamos a dejar al hermano que nos comparta este texto bíblico que va a leer. Amén. Entonces, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Este es el credo de los primeros creyentes. Dice Pablo, desde el versículo 5 al versículo 6. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí vemos el credo de los primeros discípulos, que solamente hay un Dios, el Padre. También en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces solamente hay un solo Dios. ¿Quién es el Dios? El Padre. Y un solo mediador o un solo Señor, Yahushua, el Mesías. Entonces, amados hermanos, aquí la dejamos. Que Yahweh le bendiga. También quiero recomendarle la página de la Asamblea de Yahweh, que está, ustedes le voy a dar los pasos ahora para que puedan acceder a ella. En Google, ustedes buscan Escuela Hebraica, y ahí le va a aparecer Senda Antigua, Centro de Cultura, y entran ahí. Ahí ustedes ahí van a tener muchísimos temas también relacionados con lo que estamos hablando. Ahí le dan aquí, ahí pueden buscar estudios, videos, audios, tratados, series, libros, y más para abajo está la emisora. La radio. La radio, sí. Aquí está la radio. Entran ahí, pulsan ahí. Miren aquí. Ahí está la radio y ahí pueden escuchar también la radio si gustan. Ahí pueden buscar, vamos a mostrarles de los estudios, de los audios. Primeramente, ahí pueden buscar estudio en audio.
el Concilio Celestial, Israel, Asamblea de Yahweh, la batalla de Harmegidón, muchísimos temas hay ahí. Ahí están también como lo está Israel, el testigo de Yahweh, texto mal traducido, restauración de la fe de Abraham, la cobertura de la cabeza. Ahí pueden variantes del nombre del Mesías, la circuncisión y los gentiles, adoración verdadera. Ahí está todo lo que uno necesita para uno afirmar los pasos. Y todo es basado en las sanas enseñanzas del Mesías, de los apóstoles y de los profetas, en las santas escrituras. Así que lo invitamos que nos acompañe a nosotros en la búsqueda de la verdad, porque no tenemos toda la verdad, pero andamos en búsqueda, andamos en el camino en el que Yahweh quiere que nosotros andemos. Y que nosotros queremos, ¿verdad? Junto con ustedes, buscar esas grandes verdades. Amén. Porque la verdad es una, pero tenemos que entender que es muy amplia. Cada día vamos a ir teniendo conocimiento de cosas nuevas que no contradicen la vieja, pero sino que nosotros no la entendíamos antes. Porque la verdad es un proceso progresivo, que cada día uno va progresando y creciendo más en ella. Entonces también los que gustan nos pueden seguir a través de YouTube también. También si se van a YouTube, pueden buscar al Morey Joseph para mostrar. Escuela Hebraica y sale Morey Joseph. Escuela Hebraica y ahí le sale el Morey Joseph. Ahí están todos los estudios que dan en la asamblea. Y también pueden buscar, si quieren, si gustan, el canal de su humilde servidor En Busca de la Verdad de las Sagradas Escrituras, que es nuestra cuenta, a donde nosotros subimos nuestros temas. Vamos a seguir subiendo más temas para seguirlos, seguir ayudándolos, ¿verdad? A comprender todas estas cosas. Nos pueden seguir sintonizando por este mismo canal, por la cuenta del hermano. Y después, si ustedes gustan, pueden entrar a las páginas que ya el hermano les ha dado con nuestro Morey Joseph, nuestro maestro, pastor, que es el que nos da esos estudios hermosos en búsqueda de la verdad, la escuela hebraica, y pues quedan todos cordialmente invitados a seguir indagando, a seguir investigando para poder llegar a estas verdades, ¿verdad? Poder llegar a ser verdaderos adoradores de Yahweh y seguidores de su Hijo amado. Así que, hermanos, pues les deseamos feliz tarde, buenas noches y buenos días para algunos, ¿verdad? Los que nos estén viendo a toda hora, y que el Todopoderoso Yahweh les bendiga grande y ricamente. En el nombre de nuestro Mesías Yahushua. Amén. Shalom, amados hermanos.